Hola a todos, bienvenidos a Mente Bíblica, el canal para la gente que le apasiona la Biblia, que la lee, que la estudia, pero que sobre todo que busca la manera de cómo ponerla en práctica en su día a día. El tema de hoy, continuamos con nuestro estudio de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, allí en el Sermón de la Montaña. Vamos en el versículo 7 que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por favor, no se te olvide suscribirte al canal, pero también consultar los otros videos donde están las otras bienaventuranzas. En esencia, algo importante para dejar sobre la mesa. Si yo quiero recibir misericordia, tengo que ser misericordioso. Tengo que dar para recibir. En esencia, la palabra misericordia tiene dos raíces. La palabra miseria y cordis o cardio, que viene de corazón. Lo que quiere decir esta palabra es: hay que poner el corazón en la miseria del otro. Cuando pones el corazón en la miseria del otro, aplicas misericordia. Solo que la misericordia tiene dos dimensiones. Le llamo yo la dimensión vertical y la dimensión horizontal. La dimensión vertical es esa misericordia que ha sido extendida desde el cielo a la tierra, la que viene de Dios. Dice la Biblia que las misericordias de Dios se renuevan cada día o cada mañana. Algo también muy importante para resaltar aquí es que la misericordia, a diferencia del amor, que es un recurso infinito, inagotable de Dios, pareciera que las misericordias caducan cada día. Así que la Biblia nos enseña que la misericordia del Padre cada mañana se renueva. ¿Para quiénes? Para aquellos que están en miseria. Y esto es muy importante. Dios pone el corazón en la miseria del hombre. Ahora, tenemos que entender en esencia qué es miseria para Dios, porque tal vez para Dios la miseria no es la ausencia de recursos, no es la pobreza, no es la desgracia, o lo que nosotros llamamos desgracia, porque para Dios la mayor desgracia en la humanidad es la ausencia de Dios en el corazón. Así que Dios decide hacer el mayor acto de misericordia en toda la historia de la humanidad, y es entregar a su único Hijo, como lo dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por una humanidad que tal vez no le recibe, no le importa, tal vez no se lo merece, pero sin embargo Dios extiende un acto de misericordia. Entonces, algo importante para anotar y resaltar: la misericordia es una extensión del amor de Dios para el mundo, para aquellos que están en miseria, que no lo tienen a Él, es decir, que no son sus hijos. Escucha, la misericordia de Dios es para aquellos que no son hijos de Dios, porque, y eso es otro tema de otra enseñanza, para los hijos está la gracia, que es un nivel más alto de la misericordia de Dios. Así que Dios extiende una misericordia vertical al mundo, pero también espera que nosotros extendamos una misericordia similar, en amor hacia mi prójimo, con la diferencia a la otra que estaba en doble sentido. La misericordia vertical viene de arriba hacia abajo, la misericordia horizontal viene en doble vía. Yo hago misericordia y recibo misericordia, no solamente de el prójimo, sino también de Dios. Yo quiero recibir misericordia, entonces tengo que aplicar ese sentido de misericordia, algo muy importante. Pero dice la Escritura algo también muy importante referente a este tema. Cuando uno va a Lucas capítulo 6, a los versos 36 y 37, también Dios nos revela algo muy importante a través del Señor Jesucristo. Y es: ustedes, para ser hijos de Dios, y estoy parafraseando, tienen que hacer misericordia. Dice Jesús: sean misericordiosos como vuestro Padre, hablando del Padre, de Dios, es misericordioso. Es decir, que hijo de tigre tiene que salir pintado. Como hijos de Dios debemos ser misericordiosos como nuestro Padre. Pero hay algo importante: cuando tú sigues leyendo en algunas Biblias y en algunas versiones, hay un título y comienza el juzgar a los demás. Realmente Dios y Jesús no estaba hablando en subtemas. Jesús estaba hablando de corrido, así que tenemos que unir esos dos capítulos, esas dos partes. Y Él continúa, mientras habla de misericordia, vincula un término importante: el juzgar. Entonces, pensando en esto,
le voy a decir y le voy a compartir mi definición de misericordia. Porque tal vez misericordia no es solamente extenderme de manera horizontal en amor hacia otro, sino es extenderme a esa persona sin señalarlo con el dedo. Escucha esto. Muchas veces extendemos nuestra mano para ayudar a alguien, pero va sumado con un juicio, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú le has dado la mano a esa persona, pero tú le dices, pero pues, ¿quién sabe usted qué hizo? ¿No? Pero le voy a ayudar porque, y entonces entramos en esas áreas y en esas fronteras de juzgar. Y fíjate que Jesús está hablando de algo importante y no lo separa. Por favor, cuando tú leas tu Biblia, no separes esos dos capítulos. Jesús no hizo punto aparte y continuó con otro tema, sino él venía hablando de corrido. Lo hemos malinterpretado. Entonces, qué importante, porque la misericordia vincula un concepto muy, muy, muy clave para Jesús, y es el de no juzgar. De hecho, Jesús se atribuye para sí mismo la capacidad y la labor de juzgar. El único que viene a juzgar a vivos y muertos es Jesucristo. Y por cierto, Él no ha nombrado a jueces, ¿verdad? Entonces, esto es algo para tener muy claro. Entonces, la misericordia no es solamente darle algo a alguien, pero alejando mi corazón de todo y de todo juicio, de los prejuicios y los juicios, de no, mientras estoy extendiendo la mano, pensar o incluso decir o hacer una acción en contra de mi prójimo. Y Jesús amplía un poquito más este tema. Cuando tú vas a Mateo capítulo 7, Él especifica algo del no juzgar a los demás, primero porque el juicio establece una medida. Entonces, hay algo importante y tal vez aquí hay algunos puntos para resaltar. Número 1, la misericordia tiene dos dimensiones. Número 2, la misericordia determina la medida con la que voy a ser medido. Y número 3, vamos allí, la misericordia hace que yo sea un hijo de Dios o determina mi estatus como hijo de Dios. Y cuando Jesús está hablando de hacer misericordia, está hablando de que tenemos que tener un corazón en unas condiciones diferentes, porque tal vez la misericordia revela lo que hay en mi corazón. Esto es muy importante. Cuando Jesús estaba hablando del juicio, Él está hablando de lo que hay primero en el ojo, ¿no? Entonces también la misericordia comienza por el ojo. Yo veo a alguien en una condición y puedo hacer dos cosas. O extiendo misericordia o levanto o emito un juicio. Y la Biblia dice que el corazón está conectado a lo que hay en nuestros ojos y en lo que decimos con nuestras palabras. Hay un vínculo y una conexión. Entonces, si empezamos a hacer aquí asociaciones y relaciones, lo que quiere decir es que en la manera que yo extiendo la misericordia, también puedo evidenciar lo que hay en mi corazón, que es algo que le pasa a Judas cuando está en ese episodio, cuando viene María Magdalena a enjugar los pies de Jesús en señal de gratitud por el beneficio que le dio de salvarle la vida, de no morir apedreada. Viene esta mujer y derrama un perfume, tiene un acto de adoración y Judas la ve. Claro, Jesús la estaba viendo y fíjate el contraste allí. Mientras Jesús espera o deja que ella haga lo que está haciendo, Judas está emitiendo juicios y dice, quién sabe, ¿no? ¿Por qué está esta mujer aquí? ¿Quién sabe? Más bien se hubiera podido gastar ese dinero. Y entonces empieza a evidenciar a través de lo que ve y luego lo manifiesta a través de sus palabras lo que hay en su corazón, que rápidamente Jesús lo discierne y le dice a todos los que hablaron y a los que no hablaron, yo sé lo que hay en su corazón. Pobres va a haber muchos en el mundo. Entonces fíjate que Jesús no está tan interesado en la pobreza del mundo, que es no tener plata, sino está más preocupado por esa pobreza espiritual y del alma. Él ve una mujer que sabe que necesita de Dios, que sabe que necesita del Espíritu Santo y la atiende. La misericordia de Dios es una extensión de su amor para aquel que lo necesita. Y qué importante para nosotros como hijos de Dios empezar a vivir y a desarrollar ese atributo de Jesús, porque tal vez una de las cosas que más hemos olvidado como
Iglesia de Cristo y como cristianos es extender esas misericordias a aquellos que lo necesitan. Nos hemos centralizado mucho en nuestra propia necesidad, hemos centralizado mucho tal vez en la comunidad de la iglesia y tal vez solo ayudamos a los que tenemos cerquita, pero Dios extiende esa misericordia aún a aquellos que no se lo merecen, ¿no? Y hablando del sermón de la montaña y de todo lo que Jesús habló allí, también en Mateo capítulo 5, Jesús habla del amor a los enemigos, de cómo extendemos ese amor, un amor desde luego irracional, un amor ágape, un amor que tiene que vivirse en el espíritu, no en la carne, no en el alma, un amor netamente espiritual, donde evidencia cómo yo extiendo esa misericordia, y ese comportamiento definitivamente me hace parecer más a Dios. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero ser más espiritual, escucha, mi crecimiento vertical para con Dios, mi crecimiento espiritual está determinado por mis movimientos horizontales. En la medida que tú te mueves más al horizonte, creces en el espíritu, que es algo que dijo Jesús, y con eso termino, Mateo capítulo 25, cuando el Señor separa a los cabros de las ovejas y les dice: bienaventurados ustedes, felices, bendecidos ustedes, vengan conmigo, porque ustedes, cuando me vieron desamparado, cuando me vieron en una posición menesterosa, cuando me vieron en la cárcel, cuando me vieron enfermo, cuando extendieron esa misericordia, cuando vieron esa miseria, ¿pero en quién? En uno de los pequeños, en un extraño, en una persona que realmente lo necesite. Y vuelvo y te insisto, mi amado, el mayor acto de misericordia es ir por aquellos que no tienen la luz de Cristo en su corazón. Cuando tú vas por ese vecino, cuando tú vas por ese familiar que no conoce de Dios, cuando simplemente le extiendes ese amor. Y una de las cosas que necesita este mundo es amor, porque el amor echa fuera el temor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos determinarán su medida de cómo han de recibir la misericordia.